Palabra viva. La palabra debe correr y ser glorificada. Siempre compartan los enlaces, siempre compártanlo. Ustedes no saben a dónde van a llegar, pero lo importante es que la palabra corra y sea glorificada. Amén. Vamos, también los hermanos que verán este culto por Yunavisión esta noche. Yunavisión también es parte de la programación de nosotros, pero por la noche, en el nombre de Jesús. Vamos a la palabra del Señor. Usted posiblemente dirá, ¿otra vez? Bueno, déjeme decirle que si se siente como que es repetitivo, no lo es. Hermanos, por meses estudiando esta palabra me he dado cuenta que este es uno de los grandes obstáculos que los creyentes tenemos que enfrentar. Abra su Biblia, Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Si lo tiene rapidito en la pantalla me pueden ayudar, si no, aquí abra su Biblia, Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15, de una manera especial. Es importante que traigamos la Biblia siempre a la iglesia, porque puede ser que un día uno de estos equipos falle y uno tenga entonces que quedarse, como decimos en el campo, lan. Amén. ¿Estamos ahí? Hebreos 12, 14 y 15 dice, mirad bien. No, es el 15, 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Hemos estado hablando de este tema ya hace como 6 o 7 semanas, hablando de lo que es la amargura. Si volvemos al contexto, vamos a volver al contexto de que estamos hablando de una transición que Dios quiere que su iglesia vivencie. Nosotros en lo natural transicionamos. Usted no nació de 20 años, ¿verdad que no? Ni de 15, ni de 50. Usted nació un bebé. Y como bebé fue creciendo, llegó a la edad de párvulo, llegó a la edad de considerarle ya un niño o niña, después a la edad de un adolescente, después a la edad adulta, después a la edad de adulto mayor, porque ya no hay viejos. Entonces, vamos transicionando. Si usted busca una foto suya de 25 años atrás, usted se va a dar cuenta de que su cuerpo ha cambiado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero no solamente su cuerpo, también su mente ha cambiado. Usted no piensa igual. Por eso es bueno que los jóvenes escuchen esto. Nosotros, los que tenemos un poquito más de edad que ustedes, no nacimos con esta edad. Nosotros pasamos por su edad. Y sabemos también las cosas y las maquinaciones que siente un joven o una joven, en este caso una mujer, porque pasamos por esa edad. Por eso podemos darle un consejo basado en la experiencia. ¿Aló? Un consejo basado en la experiencia. Ya pasamos por ahí, te podemos dar un consejo, te podemos ayudar. Amén. Entonces, Dios, cuando nos llama por su gracia y misericordia. Nos revela que Jesucristo es su único mediador. No hay otro mediador para llegar al Padre. Jesús es el único. Nos revela que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Nos llama por gracia a su reino y en su reino nos adopta como hijos de Dios. Pero no es simplemente que seamos hijos y ahí nos quedemos. Todos los llamados de Dios tienen propósitos. Y no solamente es el de irse al cielo. Ese ha sido un error que muchos creyentes han comprado y han vivido en él por años. No, ya yo voy a la iglesia, ya yo soy salvo y ahí me quedé. No, no hay un hijo de Dios con el cual Dios no tenga un propósito. Si usted es hijo de Dios, Dios tiene un propósito con usted. Ahora bien, el descubrir ese propósito va a depender de 2 elementos. Número 1, de que te lo enseñen, y número 2, de que tú lo quieras descubrir también. Porque es fácil conformarse, venir a la iglesia, oír el culto, me gustó la palabra y me fui. Eso es fácil.
lo que cuesta es indagar para qué Dios me llamó. Por eso Pablo resalta sobre los discípulos y sobre los apóstoles, porque cuando Dios se les revela a Pablo, Pablo le hizo 2 preguntas a Dios, 2. Se le presentó el Señor, Hechos capítulo 9, cae Pablo del animal en el suelo, escucha a Pablo una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? Saber quién es tu Dios, eso es muy importante. Saber que tu Dios no está clavado en una cruz de madera, ni de yeso, ni de bronce. Saber que tu Dios venció la cruz, venció la muerte, venció los infiernos y se levantó con poder. Es muy importante. Saber que tú no estás predicando un Cristo que está estático en una cruz, sino un Cristo que está sentado a la diestra del Padre, intercede por ti y por mí. Que camina contigo noche y día. Que dijo: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso es muy importante saber. Que Dios no se irá de ti. Aunque tú te alejes de Él, Dios sigue siendo fiel. Por eso es muy importante saber quién es el que nos llama. ¿Quién es el que te llamó? ¿El hombre? ¿La organización? ¿Voy a la iglesia por el amigo? ¿Voy a la iglesia por la hermana? Es posible que el amigo y la hermana hayan sido testimonio para que tú puedas ver que hay un mejor y único camino, y se llama Jesucristo. Porque si soy tu amigo, debo decirte lo que conviene. ¿Y sabe qué es lo que conviene? Aferrarse a Jesús. Dígale a alguien: te conviene. Pero no mirando las conveniencias terrenales, sino mirando las conveniencias eternas. Me conviene porque el único que venció la muerte, el único que venció al diablo y a sus demonios y vive y reina es Jesús. Me conviene caminar con Jesús. Amén. Entonces, primera pregunta: ¿quién eres, Señor? Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Segunda pregunta: ¿qué quieres que yo haga? Una pregunta muy salomónica de Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: te va a tomar un tiempo entenderlo, pero te voy a responder esa pregunta. No se la respondió de una vez. Todos los que estamos aquí debiéramos hacer esa pregunta: ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Se la puede hacer usted esa pregunta? ¿Qué quiere Dios que yo haga? Porque a nadie Dios lo llama simplemente para que se siente en una silla, para que vaya a una iglesia, para que ofrende o diezme. No, Dios lo llama porque tiene un propósito con esa vida. Y su propósito se va a ir revelando en la medida que se te va instruyendo. Aquí lo hemos dicho muchas veces. Hay un propósito en ti y un propósito a través de ti. El propósito en ti es formar a Cristo. Y formar a Cristo es la obra maestra del Padre. El trabajo más arduo del Padre es formar el carácter de Cristo en nosotros. Porque va a depender de mucha instrucción, de mucha paciencia y de mucha obediencia. Se lo pongo con los hijos naturales. ¿Usted cree que formar un hijo es fácil? Tenerlo es fácil, formarlo no es tan fácil. ¿Por qué? Porque afuera hay muchos antivalores. Tú le enseñas una cosa a tu hijo en tu casa y en la escuela le enseñan otra. Entonces, ¿a quién le voy a creer? Pero a los hijos no se le enseña tanto con palabras, se le enseña con ejemplo. Por eso es mejor bien hecho que bien dicho. Predicar a los hijos: mira, la Biblia dice que esto, que lo otro, que lo otro. Muchas veces les genera un estado de hastío y de agobio, porque predicas una cosa, pero no ven lo que predicas. Entonces es delicado. Formar a un muchacho no es tan fácil. A veces muchachos con buena formación educativa, con buena formación en padres honestos, de valores, con padres con principios, pero la calle le ganó la batalla a los padres. Y hay hijos de familia que lamentablemente uno los oye o los ve y dice: no puede ser que sea un hijo de familia y que tenga ese comportamiento. No puede ser que sea un hijo de familia y que tenga tal conducta. No puede. Es que cuesta formar un muchacho. ¿Sí o no? Pero no dinero solamente, cuesta mucho tiempo y mucho sacrificio. Y cuesta también que el muchacho tenga corazón para oír a sus padres o para ver el ejemplo de los padres. Amén. Entonces, los padres estamos tratando siempre de aconsejar a los hijos. No siempre los hijos oyen a los padres, no siempre. Hay muchos hijos que oyen y oyen más fácil al amigo de Facebook que a su papá o que a su mamá. Eso es increíble, pero es verdad. Lamentablemente es verdad. Se cumple la palabra de que nadie es profeta en su tierra. Muchas veces hasta los hijos de ministros los vemos nosotros con testimonios que dicen: no, pero tú no puedes ser hijo de pastor.
Se supone que como hijo de pastor debe tener un comportamiento más o menos alineado a lo que le enseñan. Y no siempre pasa. No siempre pasa. Entonces, formar un hijo cuesta. Amén. Entonces, en la formación de ser creyente, ser un hijo, Dios a todos nos tiene reservado un llamado para hacer una obra en esta tierra. Oiga, a todos. Dígale a alguien, si es a todos, es a todos. Diga a todos. En el cuerpo no hay un órgano que esté de más, ni tampoco hay un órgano que falte. Todos los órganos son importantes en el cuerpo. Lo que pasa es que nosotros no hemos podido entrar en la dimensión de esa segunda pregunta. ¿Qué quieres que haga? Al no preguntarnos esa pregunta, muchos estamos en la iglesia, vamos a la iglesia, adoramos al Señor, pero todavía no sabemos qué quiere Dios que yo haga. Eso va a llegar cuando pasemos de esta etapa de transición. Estamos en la etapa de la formación de un discípulo. Un discípulo es alguien que aprende de un maestro. Y aprender del maestro, no solamente oírlo, sino a vivir lo que el maestro enseña. ¿Aló? Este texto que hemos visto ya por 6, 7 semanas en los últimos meses, contiene demasiada instrucción para volarlo tan fácil así, como dejarlo pasar. Hermanos, fácilmente usted oye un mensaje que se habla contra la idolatría, contra las drogas, contra la prostitución, contra el desvío sexual de estos tiempos, contra las agendas de este mundo. Pero usted no oye hablar de la amargura. Porque la amargura es realmente una maquinación submarina del diablo. Y cuando digo submarina es porque se esconde. Y puede ser escondida por años hasta el tiempo de su manifestación. Por eso vemos lo que vemos en comportamientos de adultos. Personas amargadas en un matrimonio. Personas amargadas dirigiendo una empresa. Personas amargadas trabajando en una empresa. Personas amargadas dirigiendo una iglesia. ¿Qué conflicto más grande este? La palabra amargura está considerada por algunos estudiosos de la conducta como un desvío de la conducta humana. Pero no fue que nació así. Fue que se le provocó. Y hay gente que tiene amargura desde su niñez. Y hay que tener cuidado con esto. Y lo vamos a estudiar hoy. Porque todavía no hemos terminado el tema de la amargura. Y le voy a decir por qué. En los días de estar fuera del país, de venir nuestro querido compañero y hermano Pastor Andrés, he meditado mucho en esta palabra y he encontrado más cosas de lo que yo pensaba. Amado, el que busca encuentra, y el que pide se le da. Traje mi copa de la oficina y se la quiero enseñar. Está limpia, se ve limpia, ¿verdad? Y obviamente en una copa limpia todo el mundo quiere beber. Pero ¿qué pasaría si yo a esta copa la lleno de gasolina y después que la llene de gasolina, boto la gasolina y la lleno de leche? ¿Qué pasaría con la misma copa que antes tenía gasolina y ahora tiene leche? ¿Qué puede pasar? Vamos a ver. Va a tener un sabor a gasolina y va a tener un olor a gasolina también. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué el evangelio en muchas bocas suena diferente? ¿Por qué en la boca de uno y en la boca de otro, aunque se predica la misma palabra, sabe diferente? Porque depende mucho del vaso. Si el vaso está sucio o si el vaso está amargado, el mensaje va a tener amargura dentro. Y por eso es que vemos que de los púlpitos, en vez de salir palabras de restauración, salen palabras de destrucción. En vez de levantar al caído, sanar al herido, consolar al abatido, salen palabras de opresión, de carga y de turbación. Y en vez de salir de aquí animados a vencer lo que no está bien, salimos desanimados a no volver más a la iglesia. Amados, es triste que un creyente que confesó a Jesús como Señor y Salvador, cuando abra su boca, no la abra para edificar, la abre para dañar, la abre para acusar, la abre para juzgar. Eso dice entonces que en esa vasija hay un problema.
hay un problemita. Y puede ser que el problema esté muy submarino, muy dentro de sí, que no se dé cuenta que está hablando según su condición interna. Según su condición interna. En este mismo libro, en el versículo 15, cuando dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Vamos a tratar de ir palabra por palabra. Cuando el apóstol dice mirad bien, esa palabra mirad bien, esa frasecita mirad bien, tiene una connotación en el original griego que es la palabra episkopos. De ahí viene la palabra episcopos o episcopo en español. ¿Lo conoce? ¿Y qué significa la palabra episcopos? Significa supervisa, revisa, organiza. Un episcopo o un líder, un episcopado, es una persona que organiza y supervisa a otros. Nosotros no siempre nos supervisamos a nosotros mismos. No siempre. Nos escudriñamos a nosotros mismos. En el libro de Lamentaciones capítulo 3, el profeta dice, escudriñad vuestros caminos y volveos al Señor. Uno no siempre se revisa. Hay comportamientos que uno debiera analizarlo en uno mismo. ¿Por qué yo soy así? ¿O por qué yo reacciono así? Yo le conté a ustedes por qué yo no comía pata de pollo, ¿verdad? Ni la como todavía, no me gusta. Yo le conté, ¿verdad? Algunos saben por qué. Y todo tiene que ver con un maltrato que no era un maltrato, era la posibilidad que mis padres tenían, o mis abuelos en su educación. La mejor carne era para mi abuelo y a mí me daban una patada o un cocotazo. Entonces me crié, o sea, me hice ya un adolescente viendo una triste pata sobre encima de un plato de arroz. Y cuando ya me hice adulto y pude trabajar y pude ganar un cheque, lo primero que hice fue ir a comprar un pollo a un lugar aquí y decirle por favor que no tenga pata. Y eso pasó teniendo yo 16 años, 15, 16 cuando empecé a trabajar. Pero cuando nos casamos, Lucrecia y yo, ya teníamos a Elías y teníamos a Natalia. Gabriela estaba cerquitita por ahí, 2000, 2001. 2001, ya dije su edad. El tema es que Lucrecia, mi esposa, le gustan muchísimo las sopas. Yo no sé por qué a las mujeres les gustan tanto las sopas, ¿eh? Hay hombres que le gustan la sopa, pero no como a las mujeres. A las mujeres les gusta mucho la sopa. Lucrecia ha hecho una sopa, y ha hecho una sopa, como decimos, una sopa de un contó. ¿Cuántos saben lo que es un contó? Le echó todo lo que encontró en la nevera. Y me ha enamorado para que me coma un poquito de sopa. Y a mí no me gusta la sopa. Yo me la como, pero no es que me gusta. Aclaro, no es que no me la como. Sí me la como, pero no me gusta. De repente me llama a la mesa, me siento con ella, vamos a comer. Y cuando entro la cuchara en el plato, viene saliendo una señora pata así, para arriba de mí así. Uy, ¿qué es esto? Señor, reprenda al diablo. De repente me vino todas las escenas de mi niñez donde a mí me pateaban. Y eso de adulto ya me causó a mí un estado reflexivo. Y esto es lo que quiero llevarte a pensar. ¿Por qué yo reacciono así ante esta situación? Es muy posible que tú tengas dentro de ti una raíz de amargura que alguien te sembró. Y te la pudieron haber sembrado en la niñez y se ocultó ahí. Te la pudieron haber sembrado en la adolescencia y se ocultó ahí. O en la adultez y se ocultó ahí. Y en el tiempo menos esperado, la raíz de amargura o la amargura brota cuando tú menos esperas que brote. Brota el día que tú estás mejor vestido. Brota el día que a ti te han dado quizás un galardón. Te arruinó el día. Te arruinó el día. Por eso, cuando dice el apóstol aquí, mirad bien, es escudriñate. Mira dentro de ti si hay dentro de ti algo que genere una reacción adversa hacia alguien, hacia algún lugar, hacia alguna persona. ¿Por qué? Porque eso puede estar dentro de ti sin darte cuenta. Y eso va a ser un obstáculo involuntario. No es que tú lo quieres tener.
es que en tu incapacidad de defenderte te sembraron eso. Ejemplo, los maltratos a los hijos. Cuando un padre o una madre maltrata a un niño, estás replicando algo que recibió. Estás replicando lo mismo que recibió. Solamente Jesús nos puede liberar de la amargura. ¿Por qué? Porque la amargura se esconde tan profundo que puede guardarse por años hasta que tú te vuelvas mamá o hasta que tú te vuelvas papá. Y como tu papá fue abusivo, te maltrató en palabras, en actitudes y en gestos, se guardó ahí hasta que tú fueras mamá, para que tú repliques lo que te dieron con tus hijos. Amados, yo no le estoy hablando cosas que yo no he vivido, ni le estoy hablando cosas que yo no haya visto. En los retiros que hacemos nosotros en la Loma, que lo hacemos antes, ya tenemos un par de años después de la pandemia que no lo hacemos, pero hagamos un caso de una persona, cuando tocamos el tema de la amargura, que ella vino delante de mí y me habló y lloró, y se pasó media hora llorando, una mujer, y me dijo: pastor, ahora yo entiendo por qué yo soy tan cruel con mi hijo. Yo, ¿cómo así? Dice: yo golpeo a mi hijo porque su papá me golpeaba a mí. Y como yo no podía golpear a mi ex esposo, el papá de mi hijo, yo tomaba venganza contra mi propio hijo. Ella no sabía explicarlo, pero entendió cuando explicamos esto de la amargura, que lo que estaba operando en ella era una raíz de amargura que había contra su marido, contra su ex marido, contra el papá de su hijo. Y como no podía vengarse del papá, se vengaba del hijo entonces. ¿Usted cree que no hay papás que hacen eso? Claro, los replican. Un papá que le dice a un hijo: tú no vas a servir para nada, tú nunca vas a prosperar, tú nunca vas a fructificar, a ti no te va a ir bien. Sube con eso en la cabeza. Cuando tenga un hijo, ese archivo guardado va a brotar. Al menos que Jesús lo sane a tiempo. Porque si no lo sana a tiempo, va a seguir dañando. Por eso dice el apóstol: mirad bien, en otras palabras, supervisen bien, no sea cosa que de ustedes brote una raíz de amargura. Y esa raíz de amargura les estorbe en su caminar de santidad. ¿Por qué? Porque esa raíz de amargura va a contaminar a otros. Te va a estorbar a ti, pero va a contaminar a otros. Y muchas veces empieza en nuestras propias casas. Muchas veces empieza en nuestros propios lugares, de nuestros nidos. Muchas veces. Porque venimos de generaciones dañadas hasta que Cristo interviene. Hasta que Cristo interviene. Tiene que intervenir Jesús. En el hombre nuevo no hay amargura. En el hombre nuevo lo que hay es dulzura. Pero Dios no niega nuestra realidad humana. Dios no la niega. Por eso Jesús se encarnó. Para darnos testimonio de su humanidad. Y también poder creer que Él venció. Y si Él venció en Cristo, yo puedo vencer la amargura también. No voy a vivir como un amargado. No voy a vivir como un resentido. Porque eso no está en el diseño de Dios. Si he estado amargado, si he vivido amargado, es porque el viejo hombre todavía viene a mí y me toca la puerta. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué quieres? Amargarte la vida. ¿Y dónde opera eso? Opera en tu pasado. Donde Satanás reinó, donde Satanás gobernó en ti, donde Satanás era el que gobernaba tu vida. Y por eso Satanás obra en el pasado. Amado, pero tu pasado es pasado, porque ya tú eres nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero hay que recordar que el enemigo tiene autoridad sobre nuestro pasado. Y que puede venir a recordarnos el pasado. Y que puede venir a hacernos vivir en el pasado. Por eso viene la depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es un exceso de pasado. Gente que se quedaron en el pasado. No salen del pasado. Es lo contrario a la ansiedad, que es exceso de futuro. Entonces, la amargura como tal no está fuera del pueblo de Dios también. ¿Por qué? Porque nosotros todos venimos a la iglesia y somos carne y sangre todavía. ¿Cuántos son carne y sangre todavía? Si hay un ángel aquí, por favor, espéreme que quiero saludarlo al final del culto. Por favor, me da la oportunidad de saludarle. Entonces, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia.
No está hablando de que se vaya a perder. No está hablando de que se vaya a ir al infierno, sino que deje de ser un representante de la gracia. Porque un amargado, ¿cómo va a hablar de un evangelio? ¿Qué significa evangelio? ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas de gran gozo, buenas nuevas de salvación. Si yo soy un amargado, yo no predicaré salvación a los perdidos. Si yo soy un amargado, yo no predicaré restauración a los que están torcidos. Si yo soy un amargado, yo no levantaré a los caídos. Más, si soy una persona libre de amargura, miraré que el caído, yo también estuve caído y Dios me levantó. Yo también estuve amargado y Dios me sanó. Yo también estuve torcido y Dios me enderezó. Yo también estuve sucio y Dios me limpió. Puedo hacerlo, ¿por qué? Porque soy libre de la amargura. Escucha esto. La amargura puede venir a tocar tu puerta, pero tú eres responsable si le abres. ¿Cuántas críticas reciben los ministros? ¿Cuántas palabras recibimos los ministros? Yo me puse a contar en estos días las veces que yo he sido traicionado por personas que le he servido, que le he ayudado, que le he dado la mano, que lo casé, lo bauticé, lo adoctriné. ¿Cuántas veces en estos 27 años? Y me puse a pensar y dije, Dios mío, pero yo estoy vivo de milagro. De milagro estoy vivo. Gente que comí en mi mesa, gente que yo le di de comer, gente que los vestí, gente que le ayudé. Y de repente, ¡boom!, la traición. ¡Duele! Pero depende de cómo tú recibas eso. O qué cabida tú le des. Porque si le diste cabida, el diablo logró su propósito. Por eso dice el proverbista, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Los peores dardos de veneno vienen de la gente que uno quiere. Si a mí me critica un fulano de tal allá afuera, a mí eso no me importa, porque yo ni lo conozco. Pero que yo oiga que uno de mis líderes, de mis diáconos, de mi equipo, esté calumniándome por mis espaldas, puede dolerme. Pero ya han sido varios golpes de gente que estaban cerquitita de mí, que ya yo puede ser que lo oiga, me duela, pero no me jamaquee, no me titubee. Porque la piel se te va poniendo de cocodrilo y de rinoceronte también. Sí. Llega un momento en que tú no te sorprendes de nada. Porque ya estamos en tiempos donde el enemigo ha usado todas las estrategias para destruir el ministerio pastoral. Amados, mientras usted no es la cabeza principal de una iglesia, usted no sabe lo que se sufre. Los pastores que son conmigo compañeros de milicia no saben lo que se sufre hasta que usted no es la cabeza. Porque toda maquinación del enemigo es contra la cabeza. Contra la cabeza. Es muy difícil que tú oigas que alguien se enojó con el pastor Francis o con el pastor Carlos, pero sí conmigo. Conmigo se enojó porque yo no lo llamé cuando estaba enfermo, pues yo no la llamé cuando estaba enferma, porque yo no fui, y de una vez es contra mí el ataque. Y yo tenía que quedarme callado diciendo, bueno, ¿qué voy a hacer? Coger el golpe. Pero el día que usted sea pastor principal de una iglesia, prepárese, que le van a dar hasta con el cubo el agua. Pastor, no nos consuele así. No, es que te tengo que decir la verdad. Todo aquel que quiera ministerio tiene que pagar un precio. Y uno de los precios es saber escuchar la crítica y saber si le doy cabida o no. Porque si no le doy cabida, puedo prevalecer. Pero si le di cabida y me amargué, en vez de edificar personas, voy a dañar gente. ¿Sabe usted? David vivió una experiencia muy interesante. Quizás algunos la han leído en la Biblia, quizás no, pero hoy la vamos a leer. En cierta ocasión, el ejército de David estaba en guerra y el ejército amalecitas, los enemigos de Israel, aprovecharon un descuido del ejército y fueron al campamento de David y se llevaron todas las mujeres y los niños en Siclac. Vamos a leerlo para que usted vea qué debe hacer un líder cuando alguien a su lado está en amargura. Llegó conmigo, le voy a decir en un minuto en qué texto vamos a buscar. Venga conmigo, 1 Samuel, capítulo 30, del 1 al 6. 1 Samuel, capítulo 30, del 1 al 6. Espero por los hermanos allá arriba. Dice la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia y me dice amén, pues mejor todavía. 1 Samuel capítulo 30 del 1 al 6 dice:
Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido a Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que les habían llevado a seguir su camino. Y vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho. ¿Por qué se angustió David? Porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba ¿cómo? ¿Cómo estaba el pueblo? En amargura de alma. Cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aunque el pueblo amaba a David y David fue un héroe de guerra, es tan así que David es tan venerado en Israel que uno de los hoteles más hermosos de Israel se llama King David, Rey David. Porque la veneración de Israel hacia David es inmensa. David, el gran guerrero, David, el gran rey, David, el salmista. Pero en este momento el pueblo en su angustia se le olvidó que amaba a David. ¿Usted sabía eso? Que cuando una gente entra en amargura se le olvidan todos los favores que tú le has hecho. Amados, a mí me han cocinado, me han vendido, me han rostizado, me han asado, me han vendido en pieza. Cuando un hermano entra en amargura y yo tengo que sufrir el oprobio y el agravio, ahora lo que yo no puedo hacer es dejarme arrastrar por su amargura. Y es donde cada uno aquí tiene que tener conciencia de esto. Cuando te reúnas con un amargado, tú tienes que fortalecerte en el Señor para poder resistir. Porque el amargado solamente habla de su amargura. ¿Y cómo tú te das cuenta? Porque el amargado tiene más una queja en sus labios contra alguien o contra algo que una palabra de bien o de bienestar. A todo le pone un defecto. La iglesia es buena, me gusta la alabanza, pero predican demasiado dar. Pero yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted ha ido a un juego de béisbol y usted le ha puesto cronómetro al juego? Y le ha dicho, no, este juego tiene que durar 2 horas, si no, hay problema. No, en la iglesia vamos a buscar siempre algo de que, cuando usted es un amargado, va a buscar que la palabra fue larga, que el pastor se equivocó, dijo Juan por decir Pedro, que no pusieron las letras de las canciones, que ahora tenemos el problema del aire y es verdad que nos está calentando aquí arriba. Pero amado, ¿cuánta gente no tiene ni templo para adorar y alaban a Dios con gozo? Porque nosotros tengamos un chin de calor, no podemos perder el gozo por eso. Yo no puedo perder mi concentración porque el aire no está funcionando. Eso se resuelve. Yo pago el precio y sufro el agravio, y cuando lo corrija me gozo otra vez también. Pero no voy a dejar que algo externo entorpezca mi paz interna. Las aguas que hunden un barco no son las que están afuera, sino las que entran al barco. Te lo voy a repetir. Las aguas que hunden un barco no son las que están fuera, sino las que entran al barco. Los rumores, los comentarios, las palabras, las actitudes de afuera no te van a dañar, solamente si tú le das cabida. ¿Qué hizo David? El pueblo estaba triste y David también, porque se habían llevado sus 2 esposas. Y David tenía el quebranto y la aflicción de que le habían llevado sus esposas y todas las mujeres y los niños. Y dicen que el pueblo entero lloró hasta faltarle lágrimas. Todo el pueblo estuvo en lloro, todo el pueblo estuvo en aflicción, todo el pueblo estuvo triste. Pero David entendía su posición como rey
y sabía cuál era su deber como rey. Y aquí yo no te voy a hablar como rey, ni te voy a hablar como sacerdote, te voy a hablar como hijo de Dios. Tu posición siempre debe ser no dejarte provocar. No te dejes provocar, hermano. El diablo perseguirá tu corazón de todas las vías y usará a la gente que tú más quieres, que tú más le has servido, que tú más le has ayudado, para que te calumnien, para que digan algo de ti. Y si tú le das cabida a eso, tu corazón se va a dañar. Por eso guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Dile a alguien, guarda el corazón. Ten cuidado que de tu corazón no se vaya a clavar una raicita de amargura que te impida crecer en santidad y que te impida representar la gracia, el favor de Dios. Ten cuidado lo que está diciendo el autor de Hebreos. El mirar bien es hacer lo que hacen los doctores. Aquí tenemos doctores especialistas en imágenes que te hacen una sonografía, pero te hacen una resonancia también. Cuando quieren buscar algo más profundo, se van a una resonancia a ver qué hay detrás de esto, qué hay detrás de cada comportamiento. Dice un autor brasileiro muy bueno, Augusto Curry, se lo compartí para los que les gusta leer, se lean la serie de él. Él es un psiquiatra, médico psiquiatra, considerado genio, pertenece a la Asociación de Genios de Europa, es un escritor muy pródigo, es un catedrático universitario, es un científico, y a él le pidieron que hiciera una tesis para su doctorado en psiquiatría. Y Dios en su soberanía, como saben que Dios es, ¿cuántos saben que Dios es soberano? ¿Usted sabe quién escogió a Augusto Curry para hacer su tesis? Estudiar la personalidad de Jesús. Y se puso a estudiar a Jesús desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y estudiando a Jesús se dio cuenta que todo el comportamiento de Jesús era extraordinariamente por encima del comportamiento humano. Que no era normal un hombre hacer lo que Jesús hizo, aún en el momento que estuvo en la cruz del Calvario. Aún en el momento que recibió los 39 latigazos, aún en el momento que cargó la cruz, reaccionó como quien él era, como el santo de Dios. No se dejó amargar, no se dejó llenar de ira, no se dejó provocar. Usted sabe que usted siendo usted el rey del universo, que alguien le diga, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y sálvanos a nosotros. Y él quedase tranquilito, con toda su conciencia plena. Y Augusto Curry estudió la personalidad de Jesús. Y estudiando a Jesús se dio cuenta que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Sabe qué pasó? Se convirtió. Se convirtió. Y después de convertido empezó Dios a revelarle misterios de la vida cristiana. Y hay una verdad que Él dice que no siempre nosotros la analizamos como Él lo dice. Él dice, tras todo comportamiento humano hay una explicación espiritual. Se lo voy a repetir. Tras todo comportamiento humano hay una explicación espiritual. Lo que pasa es que uno no siempre la busca. ¿Por qué yo soy como soy? ¿Por qué yo reacciono como reacciono? ¿Por qué me comporto como me comporto? ¿Sabe por qué? Porque posiblemente dentro de mí hayan cosas que yo mismo desconozca. ¿Cuántos están acá? Entonces por eso el mirar bien. No sea cosa que tú tengas comportamientos completamente desconectados de la palabra de Dios. Y dices, esto no puede ser, es que yo soy cristiano. No se supone que yo como cristiano reaccione así, o hable así, o maltrate a mi esposa, o maltrate a mis hijos, o le diga tal palabra, o le diga cual palabra. No se supone. Algo no anda bien en mí. Hasta que tú vas al trono de Dios, Dios te puede mostrar dónde está la amargura. Ahora, quizás usted dirá, pastor, ¿y hay alguna solución para el problema? Claro que la hay. Para eso Dios nos dejó el trono de la gracia abierto. Para que todo aquel que vaya a Él confiese su carga y su verdad. Como dice Proverbios 28:14 en adelante, dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Amados,
No puede ser que en nosotros ya, conociendo la verdad, tengamos comportamientos contrarios a la dulzura del Evangelio. El Evangelio es dulce. ¿O acaso no hemos cantado tu amor por mí es más dulce que la miel? ¿Y por qué tantos cristianos con cara de querer pelear? ¿Por qué tantos cristianos con caras y actitudes contrarias al diseño original? La razón es que alguien nos golpeó, alguien nos traicionó, alguien nos dejó caer, como cuando hablamos de Mefiboset, y eso se quedó dentro de mí y no lo he podido sacar. Te voy a dar una clave. Te voy a dar una clave. La primera clave para ser sano de la amargura es reconocer que tienes raíz de amargura. Porque no podrás tratar una enfermedad si no sabes el diagnóstico. La verdad es un diagnóstico de Dios, pero la misericordia de Dios sana. No importa que tú admitas delante de Dios, Señor, es verdad, yo tengo raíces de amargura contra mi jefe, contra mi hermano, contra mi hermana, contra el pastor o los pastores. Tengo raíz de amargura, esa es la verdad. Ahora bien, la misericordia de Dios te dice, ¿lo reconociste? Está listo para yo sanarte entonces. Porque hasta que no lo reconozcas no va a ser sano. Mientras tú justifiques y patalees tus comportamientos, ¿por qué eres así? ¿Por qué eres avinagrado? ¿Por qué a todos les pones un defecto? ¿Por qué tú no encuentras sabor de la vida, color de la vida? ¿Por qué no lo encuentras? Porque hay una amargura dentro. Ahora cuando tú digas, es que esto no es normal. Esto no es normal. Cantamos, hay un pueblo que vive feliz. Pero eso es un cántico. Eso no siempre es verdad. Eso no siempre es verdad. Lo cantamos, hay un pueblo que vive feliz. Pero no es verdad que ese pueblo vive feliz. ¿Sabe por qué? Porque estamos amargados porque el dinero no nos dio. Estamos amargados porque el candidato de hoy no ganó. Ustedes saben que hay... Y hay muchos hermanitos que están metidos ahí con gafete, que en vez de decir servidor, dicen coordinador. Bueno, los respetamos. Oramos que todo salga bien en el nombre de Jesús. Estoy amargado porque mi hijo no me llama, mi hijo no me habla, mi hija no me busca, mi hijo no me compró un regalo de Día de las Madres. Estamos amargados por muchísimas razones que no tienen sentido. Y la hemos comprado y la hemos hecho un estilo de vida. Y hasta cierto punto nos ha llegado a calificar como persona. ¿Cómo es fulano? Uf. ¿Cómo es fulano? Bueno, te digo la verdad. Tú lo ves así, pero una persona difícil de tratar. ¿Cuántos conocen gente difícil de tratar? No mire a nadie, por favor. Pero hay gente difícil de tratar. Ahora bien, ¿qué hizo David? ¿Usted está listo? 5 están listos. ¿Usted está listo? ¿Usted quiere saber lo que hizo David en medio de esa aflicción? Mire el versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. ¿Sabe lo que hizo David? Cuando vio que el pueblo estaba así, David buscó al sacerdote. David buscó al hombre de Dios. David buscó a quien podía darle una solución a su problema. David le dijo a Abiatar, tú eres el sacerdote, acércame el efod, acércame la vestidura santa, porque solamente Jehová puede ministrar liberación y sanidad a un pueblo amargado. Yo necesito tu ayuda, Abiatar. Cuando usted se sienta amargado, afligido, triste, oprimido, busca un sacerdote ungido, busca un hombre de Dios, busca una mujer de Dios y dile, clama por mí. Yo no quiero vivir en esta esclavitud. Las cárceles no son solamente las que tienen barrotes de hierro, de bronce. Hay cárceles emocionales, hay cárceles espirituales, pero hay hombres que tienen unción y autoridad para abrir las cárceles. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos. El Espíritu de Dios me ha llamado a eso.
Cuando te sientas así, busca un sacerdote ungido. Busca un sacerdote que diga: hijo, hija, vamos a vencer en el nombre de Jesús. Cuando sientas que la opresión es tan fuerte que no te deja avanzar en la fe, porque la amargura estanca. Amado, la amargura, no se habla de ella, pero la razón por la cual muchos creyentes no avanzan en Dios es porque son unos amargados. Y la amargura te bloquea el diseño, te bloquea el propósito y no te deja crecer. Y sabe usted, estamos en tiempo de dengue. Los mosquitos del dengue salen de las aguas estancadas. Usted nunca verá a un cristiano que está fluyendo en la gracia, fluyendo en la unción, criticando, murmurando, llevando vida, metiéndose en lo que no le importa. Usted va a ver cristianos así, estancados, criticando, murmurando, llevando vida y buscando defectos porque están estancados. El que está fluyendo en las aguas no tiene tiempo para eso. ¿Saben lo que es doloroso de la raíz de amargura? Es que pagan gente inocente la jaba que otro burro se comió. ¿Te entiende eso? El que realmente te ofendió no es con ese que tú te desahogas. Porque si te desahogara con ese, fuera fácil el asunto. El problema es que te desahogas con un inocente. Con uno que no sabe nada de ¿por qué me tratas así? ¿Por qué me maltratas? ¿Por qué me rechaza? ¿Por qué habla así? Amados, tras todo comportamiento natural hay una explicación espiritual. Tú no eres así porque eres. No. Tú eres así porque eres el resultado de lo que alguien sembró. Oiga, si no fuera así, la Biblia dijera otra cosa. La Biblia dice que brotando una raíz de amargura. Para que una raíz brote, alguien tiene que sembrarla primero. Quien la sembró, posiblemente un amargado. Por eso es que la línea de amargados crece cada día más. Porque ¿qué es lo que hace un amargado? Amargarle la vida a otro. Entonces, ¿cuándo se detiene esto? Cuando tú con verdad te paras frente a Dios y le dices: no más. Yo no voy a vivir más como un amargado, como un resentido. No, tú viniste para darme vida y vida en abundancia. Tu palabra dice que si alguno está en ti es una nueva criatura. Yo estoy dejando las cosas viejas atrás y prosigo a las cosas nuevas hacia adelante, hacia la estatura del varón perfecto. Yo quiero lo santo, yo quiero lo puro, yo quiero lo que es bueno, yo quiero lo que es de buen nombre. Ya yo no quiero ese hombre viejo no va a cambiar. Yo quiero el hombre nuevo, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Por eso hoy, en el nombre del Señor, alguien tiene que hacer como David. Alguien tiene que decirle: ¿dónde están los abiatares de la iglesia? ¿Dónde están los sacerdotes ungidos que pueden orar por mí? Porque tengo una aflicción en mi espíritu, que la guardo desde niña. Y no he podido ser libre de ella. Necesito que alguien me pase el efod. Y aquí que alguien me pase el manto de gracia. Que alguien me eche el manto de misericordia. Que un ungido ore por mí. Porque no quiero vivir este proceso. No quiero seguir así. Yo no quiero ser catalogado como una gente avinagrada. O sea, tampoco seré un panal de miel. Pero por lo menos seré lo que Dios quiere que yo sea. Un hijo de luz. Amado de Dios, en esta mañana, quizás tú crees que hemos terminado. No, no hemos terminado. Que el proceso de transición requiere que para tú subir al ministerio, a la honra del ministerio, tú tienes que entender bien este tema. Porque si no lo entiendes bien, a la primera actitud que tenga algún hermano contra ti, te vas a prejuiciar, te vas a envenenar. Y por no poderle decir al hermano lo que le quieres decir, va a tomar la iglesia entera para decírselo a todos. ¿Alguien entiende lo que le quiero decir? Bueno, por el comportamiento de un hermano, agarrar un saco de piedra y tirársela a 400 gente. No, hermano, no. Eso no tiene sentido. Resuelve tu problema con el hermano. Pero por eso tiene que estar maduro y preparado para subir al ministerio. Para que cuando alguien murmure de ti, cuando alguien critique de ti, tú vas a decir: bueno, imagínate, si fuera un billete de $100, todo el mundo iría a fila para venir detrás. Pero como no lo soy,
tengo que tener obligatoriamente mucha gente que no me va a decir sí ni amén. Lamentablemente Jesús lo tuvo y Jesús lo supo sobrellevar. Los ministros tenemos que saber sobrellevar esto. Pero la iglesia debe entender entonces, si usted ha llegado a ese nivel, ¿a dónde busco ayuda? Si mi pastor es un amargado, ¿a dónde busco ayuda? No, hermano, por eso el sacerdote tiene que cuidar el corazón. Porque el sacerdote debe amar aún a aquellos que le detractan, a aquellos que le acusan, a aquellos que le denigran. Debe amarlo y debe orar por ellos. Acuérdense que una de las cualidades del discípulo es que debe ser amoroso. Amoroso no significa que le va a pasar el paño tibio a sus pecados y debilidades y la va a encubrir. No. Amoroso significa que le va a llevar la milla. No una vez, 2 veces, 3 veces. Hay gente que hemos tenido que llevarle la milla por muchos años, sabiendo cómo piensan de nosotros, cómo hablan de nosotros, y le llevamos la milla. Porque no vamos a darle lugar a que el enemigo gane terreno en eso. Ya sabemos lo que el diablo quiere. ¿Qué quiere el diablo? No es solamente que tú te acuestes con la mujer ajena. No es que tú te metas un pase de droga. No es que tú te bebas un trago de alcohol. Es dañar tu corazón. Porque si daña tu corazón, dañó tu centro, te dañó el disco duro. ¿Cuántos saben lo que es el disco duro en una computadora? Se le dañó el disco duro. No va a funcionar para el propósito. Terminamos diciendo, hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Si de algo te sirve, escudriña y mira si hay en ti, como dijo David, algo que entorpece tu relación matrimonial con los hijos, con tus vecinos, con tus hermanos. Mira si es algo que tú injustamente recibiste de alguien más amargado. Y si lo lograste detectar, entrégaselo a Dios. Y si no tienes la fuerza para hacerlo tú, llama a un sacerdote entonces. Ayúdame a orar por esto. Porque solo no puedo. ¿Alguien está acá? Amados de mi alma, no vamos a salir de este punto y entremos al ministerio hasta que no tengamos una iglesia entendida de que una iglesia amargada no va a avanzar. No va a avanzar. Un cristiano amargado no va a avanzar, no se va a santificar, no va a lograr dar el fruto del llamamiento que Dios le ha hecho, porque la amargura lo estancó. Dios nos va a sacar de ese estancamiento y nos va a llevar a tiempos de crecimiento espiritual, emocional, material, social. Hermanos queridos, no les estoy hablando como el que se lo está inventando. ¿Cuántas veces hemos tenido que sufrir por causa de los malos ejemplos, como decía el pastor Andrés? Un mal ejemplo es precisamente eso, que tú teniendo un evangelio que tiene tanto que dar, o mejor dicho, el todo de Dios, tú no lo puedas compartir, porque la amargura no te deja. No te deja. Porque lo que dices con tus palabras, tus acciones de amargura, la tumban. ¿Alguien está acá? Yo creo como que alguien podría decir en esta mañana, ayúdanos, Señor. Porque cualquiera se ve bien y se ve bonito, hermano, pero dentro de ese corazón solamente Dios sabe lo que hay. Y Dios, que te vio en el vientre de tu madre y que te vio crecer y te vio ser adulto, te sigue viendo y te sigue viendo y te sigue viendo. Hasta que hoy te hace una resonancia y dice, te he mirado y he visto que en ti, tú no te has dado cuenta, pero yo soy el médico por excelencia, en ti hay una amargura desde tu niñez hasta hoy. Y si tú pudieras reconocerla delante de mí, yo estoy listo para sanarte. ¿Sabe cuál es el problema de la misma amargura? La amargura es una maquinación tan perversa que lo primero que hace es autoengañarte. Decir que no, yo no tengo ninguna amargura contra nadie, yo estoy sano. Sí, muy sano estás. Tan sano que mira tu entorno. Tan sano que mira tu círculo. Y a la larga te vas a dar cuenta de que te has engañado a ti mismo. Amados,
Cuando la gracia fluye en una persona, la gracia atrae personas. Pero cuando la amargura es la que reina, la amargura repele personas. Yo te digo, iglesia, ¿quieres seguir cargando amargura o quieres ser liberada? Depende que tú seas íntegro contigo mismo, porque Dios no te llamó a ser un amargado. Dios te llamó a ser una fuente donde otros beban del agua que Él depositó en ti. Dios te llamó a ser una vasija de honra. Dios te llamó a ser un vaso de misericordia. Dios te llamó a ser un instrumento de bendición. A eso te llamó Dios. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.